Buenas tardes, profesor. Presentaré el tema de temperatura y energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total en un objeto, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Se dice que dos objetos se muestran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. El calor se define como una transferencia de energía debido a la diferencia de temperatura. Esto es muy importante para muchas cuestiones en la termodinámica. La medición de la temperatura. La temperatura se determina mediante cierta cantidad de mecánica, óptica o electrónica que varía en la temperatura. Si hay un cambio en cualquier dimensión, se mostrará mediante una herramienta que muestra la variación, los cambios que pueden darse en la temperatura de cierta sustancia u objeto. ¿Para qué nos sirve un termómetro? Un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura, ya sea en Fahrenheit, Kelvin, Celsius. El segundo requisito para construir un termómetro es establecer una escala de temperatura. Es necesario y en el primer requisito se debe tener una certeza de alguna propiedad termodinámica. X varía en la temperatura T. Si la variable es lineal, podemos escribirla como T es igual a K por X. De ahí viene el punto de congelación y ebullición, por lo cual se determinan los Celsius. El punto fijo interior, el punto de congelación, es la temperatura por la cual el agua y el hielo coexisten en equilibrio térmico bajo presión de una atmósfera. El punto fijo superior, ese es el punto de ebullición de la temperatura a la cual el vapor y el agua existen bajo el equilibrio de presión de una atmósfera. Después, la escala de las temperaturas. La temperatura es el nivel del calor de un gas, líquido o sólido. Tres escalas que sirven continuamente, y las escalas que se pueden medir es de Kelvin, que es prioritariamente usada o experimentada por científicos. Celsius, Fahrenheit. La escala Fahrenheit, la temperatura de congelación de una solución de agua salada, como su punto fijo inferior y la asignación de un número de unidad de 0 Fahrenheit por el punto fijo, lo cual corresponde a 32 y 214 Fahrenheit correspondientes. El grado Celsius, cuyo cero se ubica en 0.01 grados por debajo del punto triple del agua, y su intensidad calórica equivale a la de los kelvins. El Kelvin, antes llamado grado Kelvin, la base es en grados Celsius, establecido el punto cero de absoluto en menos 275 grados Celsius y teniendo un conservador de las mismas dimensiones. Graduación y calibración. Tenemos la imagen. Dice el símbolo grados se coloca después del C o de la F, dependiendo de si es Fahrenheit, Kelvin o Celsius. Con el intervalo de 5 grados centígrados se equivale en el intervalo de 9 grados Fahrenheit con base en la figura. Ahí se pueden basar las diferentes divisiones. Por ejemplo, la razón de la primera a las 100 divisiones debe ser la misma que la razón de la segunda a las 180 divisiones. Las 100 divisiones son de los grados Celsius y las 180 divisiones son de los grados Fahrenheit. 100 grados centígrados es igual a 180 Fahrenheit o 5 grados centígrados es igual a 9 grados Fahrenheit. Algo sencillito. Tipos de termómetros y función. Su función y uso.
Termómetro de gas. El termómetro de gas mide la temperatura por la variación del volumen o la presión de un gas. Es muy preciso y tiene un margen de aplicación extraordinario, desde los menos 27 grados centígrados hasta los 1477 grados centígrados. El termómetro de vidrio, que es el que todos conocemos, gracias a un líquido llamado mercurio. Tradicionalmente iba rellenado de este metal líquido y no requiere de baterías para funcionar. Para el térmico bueno, aquí los tenemos. Es el de gas, el de mercurio y viene el térmico o termopolar. Consta de hilos de metal que se encuentran unidos en solo extremo. La unión viene a ser el punto de medición, mientras que los extremos se les identifica como junto caliente o junta fría. Escala de la temperatura absoluta. Termómetro de tubo capilar. Funcionamiento de un termómetro capilar. Tiene un bulbo. Varía muy poco su funcionamiento dependiendo de qué estado tenga el fluido al cual se le desea medir su temperatura. Los termómetros tipo bulbo consisten esencialmente en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. De hecho, es todo electrónico para tener una medición más precisa. Termómetro termopolar. Es un sensor que se utiliza para medir temperatura, el cual se compone de dos metales de distinto material que logran convertir energía térmica en energía eléctrica. Es muy preciso y lo utilizan en laboratorios muy común.